¿Sabías que hay un secreto en la historia del cristianismo que podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la Biblia? A lo largo de los siglos, la Iglesia ha preservado textos sagrados, pero algunos evangelios fueron ocultados, prohibidos y hasta destruidos. Hoy vamos a revelar los misterios detrás de los evangelios apócrifos, los textos prohibidos que desafían lo que creemos saber sobre Jesús y su mensaje. Desde el Evangelio de Tomás hasta el Evangelio de Judas, estos textos presentan versiones alternativas de la vida y enseñanzas de Cristo, y algunos afirman que contienen las verdaderas palabras de Jesús, aquellas que la Iglesia no quiso que conocieras. ¿Por qué fueron excluidos de la Biblia? ¿Qué secretos ocultan? Para entender esta historia, debemos retroceder en el tiempo, hasta los primeros siglos del cristianismo. En aquel entonces, no existía una Biblia única y universal como la conocemos hoy. Los seguidores de Jesús escribían diferentes relatos de su vida y enseñanzas, y cada comunidad tenía sus propios textos sagrados. No fue sino hasta el siglo IV que la Iglesia consolidó el canon bíblico, es decir, los libros oficiales que formarían parte del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pasó con los escritos que no fueron seleccionados? Algunos de estos evangelios presentan ideas radicalmente distintas sobre Jesús y su mensaje. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás es un texto sorprendente, compuesto por 114 dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra su vida ni sus milagros, sino que se centra en sus enseñanzas espirituales más profundas. Este evangelio sugiere que el reino de Dios no es un lugar externo, sino un estado de conciencia que puede alcanzarse a través del autoconocimiento. ¿Podría esto haber sido considerado una amenaza para la doctrina oficial? Otro caso impactante es el Evangelio de María Magdalena, que desafía la imagen tradicional de los discípulos. Según este texto, María Magdalena no era solo una seguidora de Jesús, sino una líder espiritual con un conocimiento especial. En una de sus visiones, Jesús le revela secretos que los demás discípulos no comprenden, lo que provoca celos y disputas entre ellos. ¿Podría esto indicar que María Magdalena tuvo un papel más importante en el cristianismo primitivo de lo que se nos ha enseñado? Pero quizás el evangelio más controversial sea el Evangelio de Judas, un texto descubierto en el siglo XX que presenta una versión completamente diferente de la traición de Judas Iscariote. En lugar de retratarlo como un traidor, este evangelio lo describe como el discípulo más leal de Jesús, aquel que cumplió con su misión divina al entregarlo a las autoridades. Según este relato, Jesús mismo le pidió a Judas que lo hiciera, porque sólo así se cumpliría su destino. Esta versión de la historia ha generado un intenso debate entre historiadores y teólogos. ¿Y si Judas no fue el villano que siempre hemos creído? Estos evangelios forman parte de un movimiento conocido como gnosticismo, una corriente del cristianismo primitivo que enfatizaba el conocimiento espiritual directo y la conexión personal con lo divino. A diferencia de la doctrina oficial, que promovía la fe y la obediencia a la Iglesia, los gnósticos creían que la verdadera salvación venía del entendimiento profundo de la naturaleza divina dentro de cada persona. Este concepto era peligroso para la jerarquía eclesiástica, porque implicaba que los creyentes no necesitaban intermediarios para llegar a Dios. Por esta razón, la Iglesia primitiva consideró que estos textos eran heréticos, y los excluyó del canon bíblico en el Concilio de Nicea, en el año 325. Con el tiempo, estos evangelios fueron perseguidos, censurados y en muchos casos destruidos. Sin embargo, en 1945 ocurrió un descubrimiento asombroso. En la ciudad egipcia de Nag Hammadi, unos campesinos encontraron una colección de antiguos manuscritos gnósticos ocultos en una cueva. Entre ellos estaban evangelios que llevaban siglos desaparecidos, incluyendo el Evangelio de Tomás y otros escritos que revelaban una visión completamente distinta de la fe cristiana. ¿Por qué la Iglesia intentó borrar estos evangelios de la historia? ¿Acaso contenían verdades que podían desafiar la estructura del poder religioso? Si Jesús realmente enseñó que el reino de Dios estaba dentro de cada persona y que no se necesitaban intermediarios, ¿qué implicaciones tendría esto para la doctrina cristiana?
Algunos expertos consideran que estos textos no son más que interpretaciones filosóficas sin base histórica, mientras que otros creen que podrían contener enseñanzas genuinas que fueron suprimidas deliberadamente. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que estos evangelios nos obligan a replantearnos nuestra comprensión del cristianismo, y a preguntarnos qué otras verdades pueden haber sido ocultadas a lo largo de la historia. El debate sigue abierto, y ahora es tu turno de opinar. ¿Crees que la Iglesia ocultó estos evangelios para mantener el control? ¿O simplemente fueron descartados porque no eran auténticos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para seguir explorando los secretos más ocultos del cristianismo.